hermanos y hermanas, seguimos en el tercer viaje misionero de Pablo, la fundación de la iglesia de Éfeso, de Corinto, y hoy vamos a ver el fin de este viaje misionero. Vamos a ver cómo Pablo anima a sus colaboradores, Pablo celebra la misa, la resurrección de Eutico y la despedida de los presbíteros de Éfeso. Como siempre, invoquemos al Espíritu de Jesús resucitado para que nos ilumine para entender estas escrituras. Avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Proclamamos Hechos 20. Cuando cesó el tumulto, Pablo llamó a los discípulos y después de haberlos exhortado, se despidió de ellos y partió hacia Macedonia. Atravesó toda esa región, exhortando vivamente a sus hermanos, y llegó a Grecia, donde permaneció 3 meses. Cuando iba a embarcarse para Siria, los judíos tramaron una conspiración contra él, y por eso decidió volver por Macedonia. Lo acompañaban Sópatro de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, y también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Nosotros partimos de Filipos por mar después de la fiesta de los panes ácimos, y 5 días más tarde nos reunimos con ellos en Tróade, donde pasamos una semana. El primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan, Pablo, que debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea y su discurso se prolongó hasta la medianoche. La habitación donde nos habíamos reunido estaba muy iluminada. Un muchacho llamado Eutico, que se había sentado en el borde de la ventana, tenía mucho sueño y se dormía mientras Pablo hablaba, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso. Cuando lo levantaron, estaba muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, abrazándolo, dijo: «No se alarmen, porque está vivo». Volvió a subir, partió el pan y comió. Luego siguió hablando mucho tiempo hasta el amanecer, y después salió. En cuanto al muchacho, lo llevaron a su casa con vida, y todos se sintieron muy reconfortados. Nosotros nos adelantamos en barco, navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Él lo había dispuesto así porque iba a hacer el viaje por tierra. Cuando nos juntamos en Asos, Pablo se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Partimos de allí al día siguiente y llegamos frente a Aquío. Al otro día fuimos a Samos y después de hacer escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto mandó a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: «Ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida, mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Por eso hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aun de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor
a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde, con todos los que han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata ni oro ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles, que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. Felicidad está más en dar que en recibir. Después de decir esto, se arrodilló, oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente. Penado sobre todo porque les había dicho que ya no volvería a verlos, después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, seguimos en este tercer viaje misionero. Concluye con este capítulo 20, este tercer viaje de misionero. Qué gran apóstol es el apóstol San Pablo. Primera enseñanza es esta enseñanza que se da al inicio del capítulo 20, del versículo 1 y del versículo 6, que es todos estos colaboradores de Pablo, ya lo hemos dicho, pero todas estas personas que Pablo menciona, Sópatro, Aristarco, Segundo, Gallo, todos amigos de Pablo que él los hizo parte de su misión. Él iba recorriendo las ciudades ahí en Macedonia y dice que los exhortaba vivamente a los hermanos. La palabra exhortar quiere decir que les daba fuerza, consuelos, decía ánimo, perseveren, sigan creyendo, sigan orando. Pablo era un gran evangelizador porque no solo iba a los alejados y proclamaba el querigma, también iba a los discípulos y los fortalecía en la fe. Esa es la primera enseñanza de Hechos 20, que tenemos que exhortar y fortalecer la fe de nuestros hermanos. Todos tenemos dudas, dificultades y necesitamos ser exhortados. Y por eso un evangelizador sabe exhortar. La segunda enseñanza de Hechos 20 es la pasión de Pablo para evangelizar. Fíjense lo que dice entre el versículo 7 y el 12. Dice que el primer día de la semana, o sea, el día domingo, nos reunimos para partir el pan. Partir el pan no es comer una cena, sino que es la Eucaristía. O sea que celebran la Eucaristía. Es la Iglesia Católica. El libro de los Hechos muestra la Iglesia Católica. Se celebran los sacramentos. Pablo iba a salir al día siguiente y seguramente no los iba a ver más a estos discípulos. Y dirige la palabra a la asamblea. La asamblea es la eclesía, la iglesia. Dice que su palabra, su discurso se prolongó hasta medianoche. Fue una homilía de horas. Y estaban reunidos en una habitación. Dice que, si te fijas, acá es de vuelta el nosotros de Lucas, o sea que Lucas es testigo de esto. Y esta habitación estaba muy iluminada. ¿Por qué estaba muy iluminada si era de noche? Bueno, porque había lámparas de aceite. Había muchas lámparas de aceite que hacían luz, no había electricidad. Y el aceite y el humo que daba causaba como un sopor en la gente. Entonces había un muchacho llamado Eutico que estaba sentado en el borde de la ventana, tenía mucho sueño, se quedó dormido mientras Pablo hablaba por horas y era medianoche. Vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y se murió. Increíble. Pablo bajó, se echó sobre él, abrazándolo, dijo: no se alarmen porque está vivo. Lo resucitó. Un gran milagro de Pablo. Volvió a subir, partió el pan y comió. Fíjate que Jesús parte el pan, que los discípulos de Maús, Pablo parte el pan. O sea que Pablo es un sacerdote. Pablo no solo es profeta, también es sacerdote. También sabemos que él ordena obispos, o sea, ordena sacerdotes, es como sacerdote y obispo. Y luego siguió hablando mucho tiempo hasta el amanecer. Después salió. Siguió hablando mucho tiempo hasta el amanecer. La segunda enseñanza es esta pasión que Pablo tiene por Jesús. Tiene un gran deseo de anunciar su nombre. Tiene un gran deseo de evangelizar. Pidamos al Espíritu que nos dé esa pasión que Pablo tenía por evangelizar. Imagínate cómo serían esas misas de Pablo. Lo que ha haber sido esa misa y la fe en esa asamblea después de haber presenciado la resurrección de Eutico.
Muy bien, este capítulo eh, 20 termina con lo que se llama la despedida de los presbíteros de Éfesos. Vemos que Pablo continúa su viaje misionero, puedes ver en el mapa todas las ciudades que van mencionando, y él no va a Éfeso. En Éfeso había estado 3 años, era la cuarta ciudad más grande, si se acuerdan, la ciudad de la diosa Diana, donde quemaron los libros de magia y casi lo matan. Pero Pablo no entra en Éfeso, sino que va a una ciudad que se llama Mileto, que queda a 35 millas de distancia de Éfeso. Y ahí llama a los presbíteros, llama a los líderes de la iglesia de Éfeso, a los sacerdotes. Y es lo que llama esta hermosa despedida de Pablo a los presbíteros. No los va a ver más. Fíjense tantas enseñanzas que nos da. Primero, él dice cómo va encadenado por el Espíritu. El Espíritu me va guiando, me advierte las cadenas y tribulaciones que me esperan. Pablo tiene este sentir, esta como intuición de hacia dónde lo lleva el Espíritu Santo. A veces lo lleva a predicar y a veces lo lleva a sufrir. Lo está llevando hacia Jerusalén, que va a ser el inicio de su cautiverio, de su encarcelamiento. Esa es la primera enseñanza de esta despedida. La segunda enseñanza es este sentido de misión que tiene Pablo. Poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Mi misión, mi carrera es anunciar, dar testimonio de la buena noticia. Pablo tenía un gran sentido de misión. Después él les dice, los anima a que sean pastores, velen por ustedes y velen por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes, para apacentar a la iglesia de Dios. Él adquirió el precio de su propia sangre. O sea, les dice a los presbíteros, velen por ustedes, cuídense entre ustedes y cuiden al rebaño de Dios. Ustedes son guardianes, episcopos, obispos de esta iglesia que Jesús compró con su propia sangre. O sea, los anima a ser buenos pastores. Pues les dice, tengan cuidado porque va a haber lobos, rapaces que se van a meter en el baño. Va a haber falsos profetas, incluso entre ustedes. Hay algunos que van a arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Hay unos que van a perder la fe. Y por eso velen, vigilen, no se alejen de la fe verdadera, cuídense los unos a los otros. Y por último, Pablo los encomienda al Señor. Los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio. La palabra tiene poder para construir el edificio. El poder de la palabra. Pero lo importante es que los encomienda al Señor, los pone en su mano. Confía que el Señor los va a cuidar, que el Espíritu Santo los va a cuidar. Y por último, les dice esta frase tan hermosa. Dedíquense a los demás, ¿no? Dedíquense a los pobres, en el versículo 35. Y les dice, recuerden las palabras de Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Esta es una frase que hay que memorizarse. La felicidad, la alegría está más en dar que en recibir. Y termina con esta hermosa imagen. Después de decir este gran discurso, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar. Abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente. Qué gran imagen de estos amigos en la fe y qué gran cariño y afecto le tendrían a Pablo. Pablo era un hombre fuerte, pero también era un hombre afectuoso, un hombre que se interesaba, que amaba mucho, amaba como Jesús ama, tenía un gran corazón y por eso lloran, porque no lo van a ver más. Dice que estaban apenados porque ya no lo volverían a ver más. Pues lo acompañaron hasta el barco, lo llevaron hasta el aeropuerto. Muy bien, ¿qué podemos aprender de este capítulo 20 y este discurso de Pablo en Éfeso? Pues la importancia que tenemos de tener amigos en la fe. Pablo tenía colaboradores a los cuales animaba, pero que también lo animaban a él. Tenía a Silas, tenía a Bernabé,
Y acá estos presbíteros son una comunidad de presbíteros. Y él les dice, velen por ustedes, cuídense los unos a los otros. Velen por el rebaño, pero también cuídense los unos a los otros. Por eso, qué importante es velar, no solo por los alejados, sino también orar y velar por tus amigos en la fe. Importante es que tengas amigos en la fe que te acompañen, que no camines solo. Dicen que pecamos solos, pero crecemos juntos. Pecamos solos, pero crecemos juntos. Es como el fogón. Cuando el tronquito está en el fuego, permanece encendido. Cuando lo sacas del fuego, sigue encendido por un tiempo. Después se apaga, pierde ese fervor. Bueno, qué importante es ser evangelizadores que tienen una comunidad donde pueden orar, donde pueden crecer, donde pueden ser cuidados, donde pueden ir a los demás en momentos de dificultad. Oremos. Gracias, Padre, por este capítulo. Gracias, Padre, por este gran apóstol Pablo que anima a los discípulos, que resucita a los muertos, que predica con pasión el Evangelio y que vela por sus pastores, vela por sus discípulos y los animan a que se cuiden los unos a los otros. Danos tu Espíritu Santo para que nosotros también cuidemos la fe de los demás, cuidemos la fe, velemos por la fe de los que están cerca nuestro. Amén. Hermano, que tengas un buen día, que puedas vivir esta palabra y te esperamos para el próximo capítulo.